Vamos a ver acerca de la sabiduría, pero también la ciencia y el gozo que esto da. Y es porque a veces pensamos que, bueno, yo pensaba que la ciencia y la sabiduría no son lo mismo. Porque pensamos que le decimos al Señor, dame sabiduría, porque todavía no me puedo los versículos. Pero entonces ahí es donde, en detallitos a veces el Señor nos habla, pero nosotros no lo sacamos. Ya vi que le cuesta encontrar Eclesiastés. Después de Proverbios, después de los Salmos, antes de Cantares. Después de Proverbios. Sí. Antes de Cantar, ya lo hay. ¿Qué? Eclesiastés 2, versículo 26. ¿Ven? Y dice las Escrituras: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Te agradecemos, Padre, por ese día que siempre tú sigues teniendo esa misericordia de seguir renovando, Señor, esa misericordia para con nosotros y aún también para con todos, Señor, que hace salir el sol, tanto para buenos como para justos, Señor. Por eso te agradecemos, porque seguimos viendo tu gracia, seguimos viendo esa misericordia que todavía tú tienes para con todas las naciones y para con nuestra vida, para que podamos creer correctamente como dicen las Escrituras, no como dicen, Señor, religiones o como dice un ser humano. Queremos creer como lo dices tú, Señor, como tú ya lo has establecido. Por eso oramos para que tu Espíritu Santo nos siga revelando la obra de tu Hijo como el Cristo, y que también podamos comprender que ahora Él es nuestro Señor, que estamos bajo su autoridad, que estamos bajo ese dominio que tú le has dado, Señor. Por eso te agradecemos para que tú nos sigas revelando a tu Hijo, Señor. Sigue abriendo el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, para que podamos comprender, Señor. No solamente sepamos, Señor, lo que tú nos vas a decir, sino que podamos creerlo y aferrar, Señor. Pero también, como tú nos vas a hablar, sigue añadiendo esa sabiduría a nuestra vida, para que podamos andar como es digno del Evangelio. Te agradezco en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén. Entonces le decía, el día sábado, en el culto de jóvenes, pues se tocaba este versículo también, era uno de la prédica, pero yo veía, porque dice que Dios dice a que le agrada, y sabemos que las Escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aún en el antiguo tiempo había personas que sí podían agradar a Dios porque tenían la fe en el pacto de que un Mesías iba a venir para resolver el problema espiritual, porque como siempre hemos escuchado aquí, que el problema es espiritual. Muchos podremos decir, es que yo tengo problemas físicos, es que yo tengo problemas de enfermedades económicos, o que todavía tengo problemas mentales, y por eso a veces las personas buscan congregaciones para que se solucionen esos problemas. Pero esos problemas ahí siempre van a estar. Por eso el Señor Jesús aún a sus discípulos les dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero siempre dice, confíen, tengan la fe, eso es lo que le agrada al Señor, de que yo ya he vencido al mundo. Entonces aún podemos decir, no es que yo quiero que solucione mi problema económico, pero el Señor Jesús dijo a los pobres, siempre los van a tener. Aún vimos que el Señor Jesús hizo muchas sanidades, pero en una fuente de Bethesda había muchos que andaban enfermos ahí. Pero Él pudo haber sanado a todos ellos, pero solo sanó a uno, y a los demás así los dejó. Y aún las Escrituras nos dicen que Jesús hizo muchas señales en presencia de los discípulos, porque les interesaba que sus discípulos creyeran de la manera correcta. Pero dice que estas señales no están escritas, amigos. Y las señales, o sea, los milagros que sí están escritos aquí, dan testimonio. Por eso dice que son señales, nos señalan al Hijo de Dios. Entonces dice, pero estas se han escrito, estas señales se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo todos los días, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, por eso les decía, el ser humano puede buscar
de Dios, o puede decir yo creo en Jesús solamente para cosas físicas, solamente para necesidades terrenales, pero no es así. Aún, por eso se los confirmo, lo que el Señor Jesús dijo. Entonces, por eso aquí podemos ver que dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador. Y si vamos deteniendo, dice más al pecador, ¿qué le da al pecador? Porque le da el trabajo, ¿de qué? De recoger y amontonar. Y entonces, ahí es donde nos examinamos. ¿Qué es lo que nos está dando el Señor? ¿Será que nos está dando la sabiduría, su conocimiento y el gozo, que es espiritual, o solamente nos está dando más trabajo? Porque, como dice, por la dureza del corazón, si nosotros deseamos cosas terrenales, el Señor permite esas cosas, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel cuando le dijo, no, estamos hastiados de este pan tan liviano, el maná, sino que les dijo, queremos carne. El Señor se lo concedió, carne quieren, carne van a tener. Que hasta todo lo comían, que hasta se les salía por las narices. Se saciaron de todo eso. Entonces, pero dice, más al pecador, al impío, al incrédulo, ¿le da qué? Trabajo. Y uno podría decir, gracias al Señor, ¿verdad? Es una bendición que el Señor nos dé trabajo. Pero aquí dice, le da ese afán de estar acumulando, de estar recogiendo, pero al final lo disfruta, dice. Y de recoger y amontonar para darlo a quién? Para darlo al que agrada a Dios. Entonces aquí es donde el ser humano se preocupa tanto por acumular riquezas en este mundo, que al final no termina disfrutando. Uno puede decir, yo estoy trabajando para tener mi casa, pero ¿y qué certeza tenemos de que vamos a llegar hasta ese momento? Posiblemente tengamos un accidente, una enfermedad, y entonces no lleguemos a eso. Entonces trabajó en vano y no disfrutó. O como se nos decía, hasta el día que yo me case voy a ser feliz. Y entonces vemos testimonios de personas que se casan y no son felices. Entonces vemos el ser humano, así es, se afana por cosas perecederas. Pero aquí dice, también se menciona el gozo. Yo veía, ¿no? También los impíos, los incrédulos, ¿verdad? Que los vemos felices cuando ellos amontonan cosas, ¿verdad? Se alegran, tienen satisfacción, placeres, pero todo eso es momentáneo. Entonces, por eso el gozo que aquí nos habla el Señor no es el gozo terrenal, sino que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero entonces si vemos un contexto aquí también en Eclesiastés 2, en el versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Ahí viene la preocupación, ¿verdad? De que pensamos y qué vamos a hacer en el futuro. Y ahí está nuestro corazón palpitando, ¿verdad? A todo va, afanándonos. Por eso dice, ¿con qué se afana debajo del sol? ¿Qué tiene el hombre? ¿Qué obtiene? ¿Qué recompensa hay del ser humano de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, del afán debajo del sol? ¿Qué tiene? Porque todos sus días no son sino dolores. Y sus trabajos, si uno les pregunta, ¿a quién le gusta trabajar? Nadie, ¿verdad? A nadie le gusta trabajar, ¿verdad? Pero aquí dice, los trabajos son, pues, es una consecuencia del problema espiritual. Por eso le dijo a Adán, antes lo tenía todo, no se iba, o sea, sí iba a hacer un esfuerzo, pero no se iba a cansar, iba a labrar la tierra y no se iba a cansar, la misma tierra daba el fruto, pero entonces le dijo, con el sudor de tu frente vas a comer. Entonces ahora esa es una consecuencia de ser incrédulo, del pecado. Entonces por eso dice, el trabajo, si no son molestias, aún de noche su corazón no reposa. Aún estamos pensando, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Ay, es que todavía me dieron ese trabajo. O sea, y estamos pensando hasta en el día de mañana. Pero dice, no reposa su corazón
eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Ay, aquí viene como que a la inversa, ¿verdad? Ahora nos viene a decir que debemos de disfrutar todo lo que, el fruto de ese trabajo, pero no terrenalmente, sino que es, dice, también he visto que todo esto es de la mano de Dios. Si trabajamos, esto nos dice, nos agrega fatiga, molestia, pero si lo hacemos con el propósito correcto, el Señor nos va a ir revelando. Por eso dice en Romanos 12, no se hagan a la manera de este mundo, no piensen como piensa el mundo, no anden en el sistema de este mundo como los demás anden, sino que dicen, renueven su pensamiento, dispónganse a que Dios les pueda renovar el entendimiento, sus mentes, para que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, aún trabajando, por eso yo les pregunto, ¿en el trabajo será que el Señor nos puede ministrar? No. Porque yo este día estaba trabajando y ahí todavía seguía pensando estar ministrado, y entonces como que yo estaba todo oído, hasta más rápido hice el trabajo, pero el Señor me ministraba eso, de más que todo también del gozo, aún en el trabajo. Como les decía aquella vez, aún cuando predicamos, trabajamos, aún cuando predicamos, hacemos las cosas de este mundo. Siempre es la prioridad más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser nada más añadidura. Porque aquí por eso dice, miren, el trabajo es fatiga, es molestia. No, el corazón no reposa, pero luego dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo, pero es de acuerdo al propósito de Dios. Porque si hacemos las cosas fuera de Dios, todo es fatiga, molestia, vacíos, de decir, ¿para qué estoy trabajando? Pero si hay un propósito, el propósito eterno de Dios en esas cosas que hacemos, porque dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Aún todas esas cosas, hacerlo con excelencia como para el Señor. Pero dice, también he visto que el disfrutar todas estas cosas, eso es de la mano de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y entonces aquí está todo esto. Entonces si vamos a Proverbios 4, porque entonces vamos a ir hablando acerca de la sabiduría. Entonces yo veía qué diferencia tiene la sabiduría y la ciencia. La ciencia es todo lo que el ser humano puede ir aprendiendo en este mundo. Proverbios 4, ahí tengan. La ciencia es todo el conocimiento que el ser humano puede obtener. Podemos estudiar, prepararnos, por eso tenemos esa educación. Eso es también ciencia, el conocimiento que vamos adquiriendo. También podemos ver que muchas de las personas pueden saber de física, biología, ética, filosofía, tener muchos doctorados. Eso es ciencia. Así como también oramos, obtener el conocimiento de Dios. Eso es ciencia. Pero ¿qué es sabiduría? Y aquí entonces en Proverbios nos habla acerca de la sabiduría. Pero si la ciencia es el conocimiento, y aún también las escrituras cuando la leemos y estamos aquí en las prédicas, eso es ciencia. Pero sabiduría es saber cómo usar este conocimiento para poder vivirlo. Discernimiento, la manifestación de ese conocimiento. Pero también ahí está la otra parte. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, el conocimiento envanece. Y entonces ahí ven muchas personas, ¿verdad?, que tienen licenciaturas, doctorados, que se creen más que otras personas. El conocimiento, la ciencia envanece, pero luego dice, y el amor edifica. Entonces por eso ahí es de ir
viendo. La ciencia es todo el conocimiento, pero la sabiduría es el saber aplicarlo, saber cómo usar todo este conocimiento. Pero entonces vemos Proverbios 4 y vemos que también es como un padre le habla a un hijo, ¿verdad? Oíd, ¿qué dice? Hijos. Y lo que el Señor nos ha venido diciendo, ¿será que todo el mundo es hijo de Dios? Solo es hijo aquel que tiene la fe, que ha creído al testimonio de Jesús como el Cristo, que Él es el Hijo de Dios viviente. Entonces nos dice, ¿quién va a recibir esta enseñanza? Sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy de comer y me siguen. Pero dice, oíd hijos, ¿qué dice? La enseñanza de un padre. Si tenemos un padre, dice, tenemos que estar atentos a esa enseñanza. Y está, dice, atento. No es acaso lo que siempre el versículo que el pastor nos dice, Éxodo 19:5. Oí, ¿cómo se llama? Éxodo 19:5. Yo sé cuál es. Ahora pues dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi paz. Eso es la enseñanza. Estar atentos a la enseñanza de un padre, oír lo que yo tengo que decirle, pero dice, estén atentos a lo que yo les voy a mostrar. Estar atentos para que conozcáis cordura. Estar atentos para el Señor, porque os doy, dice, buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Y vemos la ley. Y sabemos que toda esa ley apuntaba al Cristo, pero dice, no la desamparen, no la olviden, porque así como el Señor Jesús le dijo a los religiosos, a los fariseos, ustedes tienen su confianza en la ley, pero miren, recuerden que Moisés, la ley, da testimonio de mí. Por eso dice, no desamparen la ley, porque nos sigue dando testimonio el Hijo, porque yo también fui hijo de mi Padre, delicado y único delante de mi madre. Y entonces muestra así como los hijos con sus padres, los padres que dan consejos, nos hablan lo que es bueno para nosotros, aunque nosotros en nuestra, digamos, juventud o adolescencia pensamos que solamente nos están molestando o nos quieren tener nada más así, ¿verdad? Sujetos a ellos. Pero luego cuando uno crece se da cuenta que los padres estaban dando un buen consejo para que no se pierda el hijo. Por eso dice, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Pero luego dice, recuerda, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Ahí es donde retenemos. O sea, todos a los que estamos aquí estamos también a niveles de hijos. Si hemos creído, entonces ¿qué nos dice nuestro Padre? Retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? El que me ama, guarda mis mandamientos. Y dice, y vivirás. Si guardas mis mandamientos, si atiendes mis razones, vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará sabiduría ante todo. Por eso les decía, nosotros podemos estar aquí y podemos estar muchos años, ¿verdad? Los años que ustedes tengan de estar escuchando el Evangelio o aquí o en otras partes. Pero eso es ciencia. Adquiere sabiduría ante todo. Y entonces, ¿qué es la sabiduría? Porque aquí dice, se refiere de la sabiduría, dice, no la dejes. O sea, no está hablando de un concepto. No dejes la sabiduría. Guarda, ama la sabiduría. Entonces, luego vamos a ver que el apóstol Pablo nos dice, ¿quién es esa sabiduría? ¿Y quién es? Es su Hijo, el Cristo. Por eso le decía, ¿de qué sirve que nosotros adquiramos mucho conocimiento? Lo que decía la hermana, podemos saberlo, pero es muy diferente a creerlo, pero también es muy diferente a manifestar ese conocimiento que el Señor nos ha dado.
Porque ¿de qué sirve que adquiramos mucho conocimiento acerca de la Biblia si la sabiduría no está ahí? El reflejo del Cristo no está ahí. El conocimiento envanece. Por eso muchos dicen y se creen muy espirituales, que tienen niveles de espiritualidad. El conocimiento envanece. Por eso el apóstol Pablo le decía, porque la letra mata. El solo conocimiento más el espíritu, ahí está la sabiduría. El espíritu nos sigue edificando, y el espíritu, ¿a quién nos señala? A esta sabiduría que es el Cristo. Este edifica. Y entonces nos edifica a nosotros, pero cuando la sabiduría de Cristo está en nosotros, también edifica a los demás. Por eso dice, sean sabios. Pero también dice, no sean sabios en su propia opinión. Eso también es ciencia. Estar envanecidos. Entonces por eso dice, sabiduría ante todo. ¿Qué es? Crean al Evangelio. Crean en el Cristo. Tenemos que obrar nosotros. Nosotros obramos. No, ¿verdad? Él. Si nosotros no disponemos, Él va obrando en nosotros. Por eso dice, adquiere sabiduría. Y sobre todas sus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Pero qué dice? Que tenemos la mente de quién? Pero ¿cuál mente usamos todo el día? A veces como que volvemos a la nuestra. Adquiere sabiduría de cómo debemos andar en el Cristo. Les decía, no solamente en ese lugar como que si tuviésemos diferentes identidades, o como que si el Cristo estuviese fragmentado, así como la iglesia de Corinto decía, no es que nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Cefa, nosotros somos de Pablo, no, es que hay unos que sí son de Cristo. ¿Y acaso Pablo le decía, acaso Cristo está dividido, fragmentado en Cristo? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pedro resucitó por ustedes? No, ¿verdad? Solo hay un Señor, que es el Cristo, que es Jesús. Por eso dice, adquiere esa sabiduría, no la dejes, guárdala, ámala y te conservará. ¿Quién es el que nos sustenta? No es la tierra, es el Señor. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia, la mente del Cristo. Pero ¿qué dice? Esta sabiduría, esta inteligencia, engrandécela. ¿Cómo la vamos a engrandecer? Cuando damos testimonio. Cuando adquirimos ese conocimiento, esa ciencia, pero vemos ahora no con nuestros ojos, sino con lo del Cristo. Decir, no, el único que debe ser engrandecido es Él. Por eso, ¿qué decía Juan? Es necesario que yo venga y Él sea creciendo en nosotros. Por eso dice, engrandécela y ella engrandecerá. Por eso la recompensa es Él nos la da. Dice, no te voy a exaltar también en público. ¿Pero para qué? Para que sigamos dando el testimonio. ¿De qué sirve solamente tener conocimiento? ¿De qué sirve nada más tener una iglesia o un local muy lleno? Pero si la mayoría de los congregantes solo adquieren nada más conocimiento, pero la sabiduría la dejan de un lado, es la manifestación del Cristo en nosotros. Por eso dice, esa sabiduría te honrará. Cuando tú le hayas abrazado, cuando nos aferremos a esta sabiduría que es el Cristo. Luego el versículo 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Por el camino de mi Hijo yo te he encaminado, te he mostrado esas sendas. Por eso dice, y por las veredas, son estrechas, ¿verdad? Veredas derechas te he hecho andar. Por eso lo que decía el Padre a través del profeta Jeremías, pregunten cuál sea el buen camino, cuál sea esa senda. Pregunten, examínense, porque ustedes andan por sus propios caminos, pero yo ya les he señalado el mío. Pero ustedes como que parece que quieren hacer la suya propia. ¿Por qué? Por no haber abrazado la sabiduría, porque mi Hijo no se está expresando en ustedes, sino que solamente tienen el conocimiento, pero se desviaron. Por eso dice, examínense, pregunten por esa senda, pregunten si todavía andan por ese camino. Por eso nosotros, ¿verdad? Cada quien
hace sus propios afanes, su trabajo, pero todavía en esos caminos nos examinamos y todavía decimos, ¿será que todavía estoy en esa senda, en esa vereda en el cual el Padre me ha encaminado? ¿O será que ya me desvié? Por eso dice, si estás en esta senda, cuando anduvieres, tus pasos no se tropearán, y si corrieres, no tropezarás. Por eso dice, retén el consejo. Por eso le decía, ¿será que en nuestro trabajo, aún en nuestra casa, el Señor nos sigue ministrando? Por eso yo siempre traigo a memoria lo que decía David en aquel Salmo 16. Aún cuando estamos dormidos, nos sigue ministrando a nuestra conciencia, nos sigue edificando. Aunque nosotros pensamos que solamente estamos dormidos, pero si estamos preocupados y que aún nuestro corazón dice que no reposa, pero si reposa en el Señor, nuestra conciencia sigue siendo ministrada. Por eso dice, retén el consejo. No solo escuches el consejo, no solo sabe el consejo, retén. Por eso es guardar el pacto. Dice, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. El pacto, el evangelio, el Hijo en nosotros, esa es tu vida. Entonces sigue diciendo, no entres por la vereda de los impíos, los incrédulos, ni vayas por el camino de los malos. Sabemos que estamos en el mundo, el Señor por eso también oró por sus discípulos. No oro para que los quites del mundo, sino para que los libres del mundo. Aún también debemos, si adquirimos sabiduría, si retenemos el consejo, vamos a saber que, como el apóstol Pablo decía, aquel que se llamase hermano, ¿verdad?, y fuese adúltero, fornicario, no se junten con ellos. O sea, no está diciendo, miren, rechácenlos, no se junten con ellos. O sea, denles el evangelio, pero no obtengan su costumbre. Por eso dice el apóstol Pablo también que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso dice, no entres por la vereda de estos impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, solo pasa. Versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es. Por eso adquirimos aquí conocimiento, pero que no solamente sea un conocimiento, sino que vaya acompañada de esa sabiduría. Y luego vamos a ir viendo el gozo, pero no terrenal, sino el espiritual. Pero dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Por qué? Porque están cegados, porque no pueden ver con los ojos espirituales. Por eso dice, adquieran sabiduría para que el Cristo nos guíe, para que no caigamos, como dice, el que quiera estar firme, vea, no caiga. Porque sabemos que es un hilito, ¿verdad? Que un día estamos y luego podemos decir, no, me caí, o que seguimos ahora las costumbres de otras personas, así como siempre diferentes costumbres con la iglesia primera siempre trató de meterse, así como la cultura romana, la griega. Ahí estaban esos dioses, pero luego los veían raros porque ya no adoraban esos dioses. Por eso no se acostumbren a ellos, no se hagan a la manera de ellos, porque ahora tenemos una nueva identidad que está en el Cristo. Pero entonces, si vamos viendo, si adquirimos sabiduría, ¿qué dice en el Proverbios 1? Que es un versículo bien conocido. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. ¿Qué es eso? El respeto. Temor no es como decir miedo, sino decir que tiene la máxima autoridad, que por medio de él dice que, bueno, Dios a través del Hijo creó todo el universo, y dice que lo hizo heredero de él, porque a través de él hizo el universo, y le dio toda autoridad, toda potestad, a él le pertenece todo. Por eso dice el principio de la sabiduría, como decir, el primer paso para que Cristo se demuestre en nosotros, que es el respeto, es la honra al Padre. Así como dice en Salmos 2, en 12, ¿verdad? Honremos al Padre, para que
Que honremos al Hijo para que el Padre nos honre. Porque de pronto dice, se enciende su ira. Por eso dice, honremos al Hijo, así como también al Padre. Pero como dice, el principio de la sabiduría es el temor. Es decir, que nuestra comunión sea primero con ellos y luego se va a demostrar la sabiduría con todos los demás. Y no es algo que les diga, miren, el Cristo se les note. Y esto no es de ser impuesto. Esto no es obligatorio. Si cada uno de nosotros nos disponemos, vamos a ir indagando, vamos a adquirir el conocimiento, la ciencia, pero luego decir, pedir la sabiduría. Porque también recuerdo allá en Santiago, Santiago 1:5, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Pero no estamos diciendo, Señor, ahora conozco el Evangelio, sé de tu palabra, de las Escrituras, pero como que todavía me hace falta que sea expresada. Dame esa sabiduría para que yo pueda discernir, para que yo sea sabio, hasta usando las Escrituras para andar como es digno del Evangelio, para poder manifestar tu gloria, para poder manifestar esta buena noticia. Así como empezamos, ¿verdad? Al principio no sabíamos cómo expresarnos, pero dice que fue es progresivo, así como la luz de la aurora, de aumento hasta que el día es perfecto. Así vamos, dice que vamos a esta medida del varón perfecto. Ahí estamos yendo, pero si no disponemos, si nos quedamos nada más escuchados y no seguimos avanzando, ¿de qué sirve? Que solo tengamos el conocimiento. El saber es muy diferente al creer. Por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, todavía no sabe cómo andar con el Evangelio, con esta buena noticia, dice, pidan a Dios, el cual da a todos en poquito, dice, abundantemente y sin reproche. Es que Él está ahí. Solo está esperando que nosotros nos dispongamos para darnos esa sabiduría. Pero ¿qué espera de nosotros? Porque allá en Eclesiastés que dice, porque Dios da al que agrada, ¿qué le da? La sabiduría principalmente. Le demuestra el testimonio de su Hijo y le va dando esa ciencia, el conocimiento de su Hijo para que luego podamos comprender el propósito, la voluntad de Él y luego nos da el gozo. Si tenemos esa fe, vamos a seguir siendo conducidos. Por eso dice, el cual nos da abundantemente. Es que el Señor siempre ahí está dándonos el Evangelio, pero nosotros somos el que lo detenemos de esta carne que dice que no se sujeta a la ley de Dios. Nuestro designio, cuando pensamos que tenemos meta, ¿verdad? Son enemistad en contra de Dios. Nuestra meta, nuestro propio propósito es enemistad en contra de Dios. Nuestra propia voluntad dice que es en contra de Dios. Porque nunca se van a poder sujetar a la ley de Dios. Porque no pueden. Y aunque nosotros tratemos de obligar, no puede. Por eso esta carne no se puede sujetar. Por eso dice, el Señor está ahí queriéndonos dar esa sabiduría, o sea, ese discernimiento para que podamos andar como es digno del Evangelio. Pero nos la va a dar abundantemente y sin reproche. No tenemos que dudar cuando pidamos esto. Por eso decía que el principio de la sabiduría es el temor, el respeto, la honra, poder conocer. Entonces, veamos también algo acerca de esto, acerca de la sabiduría en Santiago 3. Santiago 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio? Aquí nos habla nuevamente acerca de la sabiduría, pero ahora en nosotros, y pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, como el Espíritu Santo lo dice allá en Isaías 53:1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando nos dice esa sabiduría, ser sabio, ¿qué es? Es la manifestación del Cristo en nosotros. Por eso dice, les pregunto, ¿ustedes tienen buena conducta? No en la clase. O sea, ¿se portan bien siempre?
Tenemos solamente pensamientos buenos. Nuestras intenciones solamente nos llevan a lo bueno. ¿Verdad? Si Dios dijo que vio que la maldad era mucha sobre la tierra, allá en Génesis 6, y que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y como siempre se recuerda Marcos 7:21, que de dentro del corazón vienen todos los malos pensamientos, y ahí da una lista, y todos estos malos pensamientos se contaminan al ser humano. Por eso pregunta, ¿quién es sabio, entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, por esa sabiduría que demuestre que tiene el discernimiento, la sabiduría que el Cristo está en ellos. Demuestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero qué buenas obras. Nosotros podemos, ayudemos a las demás personas, podríamos tener buenas intenciones, pero igualmente no agradar a Dios. Porque siempre también, me recuerdo, ¿verdad? Habían dos árboles allá en Génesis. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahí están también las buenas intenciones, en ese árbol. Pero ¿qué ve Dios en nosotros? ¿Las buenas intenciones o el otro árbol, que era el árbol de la vida? ¿Qué es lo que tiene que ver Dios? Nuestras buenas obras, nada más terrenalmente. Si tenemos la vida, vamos a dar fruto. Por eso dice, entonces van a conocer quiénes son mis discípulos. ¿Por qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. Por eso dice, muestre por la buena conducta. Y les decía, esta buena obra también es la que Dios nos preparó, ¿verdad? Lo que hemos escuchado también en Efesios 2:10, que porque somos hechura suya, somos su creación, creados en Cristo Jesús. Ahora tenemos una nueva identidad. Estamos en el Cristo, por eso somos una nueva criatura. Por eso dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero, ¿qué buenas obras? Los religiosos también le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Pues, ¿qué obra haces tú para que creamos en ti? Y allá en Juan 6:29, ¿verdad? Y esa es la obra de mi Padre, que crea en aquel que Él envió. Entonces, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer nosotros? Andar ayudando a toda la gente. Y no le estoy diciendo que no se haga. Eso es efecto de haber creído también. Pero principalmente la obra de Dios es que creamos en el Hijo y también lo demos a conocer. Esa es la principal obra. Y luego van a venir ese efecto, ¿verdad? Ayudar también a los demás. Si es que tenemos. Y si no, pues el Señor seguirá proveyendo. Por eso dice, demuestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que sea apto para enseñar, sea sabio. Pero luego dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ustedes tienen conocimiento, no se jacten, porque todavía la sabiduría no está en ustedes. Si tienen esos celos amargos y contención, la sabiduría todavía no está en ustedes, solamente tienen conocimiento. Pueden hablar bien bonito, pero no se demuestra en esa sabia mansedumbre, no se demuestra en la obra de Dios. Porque, dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Si tenemos celos amargos, si usamos el Evangelio para pelear, no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría terrenal. Sino por ahí mismo lo dice, ¿verdad? No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. No es la que proviene de Dios. Y luego dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra. Y la de Dios, ¿verdad? Es obra perversa. Y luego viene el contraste. Pero la sabiduría, que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente, ¿qué dicen? Y luego siempre me recuerda Ezequiel 36:25, y yo esparciré el agua limpia y los voy a limpiar de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Eso es el efecto del Evangelio cuando se es anunciado a nosotros, nos va limpiando. Por eso dice, pero la sabiduría
el evangelio que viene de Dios. Que es de lo alto, es primeramente pura, limpia, la que nos va limpiando. Después, pacífica. Como dice, la paz os dejo, mi paz os doy. El evangelio en nosotros para que podamos reposar. Por eso es pacífica, amable, benigna, es buena, llena de misericordia. Por eso aquí cuando se predica pensamos que nos están regañando. No, es que eso es la exhortación, hacernos entrar en sí. Porque por eso el apóstol Pablo decía allá en la iglesia de Éfeso: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos. Por eso dice: despiértate. Mira que estás siguiendo la corriente, que todos están siguiendo. Y cuando dice levántate entre los muertos, ya no vas a seguir igual que ellos, porque ahora tienes la vida. Y entonces hay un pasaje que dice: a esto se les hace extraño que ya no andes igual que ellos. Por eso cuando el evangelio, la sabiduría se manifiesta en nosotros, las personas lo ven. Y no es necesario decirle: mire, yo soy cristiano, mire, yo predico el evangelio. No, se nota. Por sus frutos los conoceréis. Porque si tenemos la vida, damos fruto. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? No me elegisteis ustedes a mí, sino que yo os elegí porque creyeron en el evangelio. Yo les presenté el evangelio y entonces, como creyeron, yo los elegí, pero los he puesto para que llevéis fruto, y este fruto permanezca. Por eso les hacía la pregunta: ¿será que en el trabajo el Señor no nos ministra? ¿Será que no podemos dar fruto ahí? Si tenemos vida, vamos a dar fruto. Pero si no, solamente tenemos conocimiento. Y quizá posiblemente solo cuando venimos aquí decimos tener sabiduría para expresar a Cristo. Pero dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y entonces, si vemos aquí, y ese fruto de justicia, cuando predicamos el evangelio, dice que se siembra en paz. ¿En qué? Siempre en el fundamento. Por eso dice: arraigados y cimentados. ¿En quién? En el Cristo. Por eso cuando damos este fruto de justicia, no la que viene de nosotros, sino la que viene de Dios, demostrando el fundamento, ¿quiénes van a creer? Aquellos que también hacen la paz, que están, como dicen, ya escogidos por Dios, que han de creer, aquellos que son ovejas. En ellos se siembra esta justicia, en ellos se siembra esta paz. Por eso dice: vayan y prediquen el evangelio. ¿A quién? Solamente a los justos, solamente a los santos. Nosotros lo conocemos, sabemos identificarlo, ¿no, verdad? Solamente Dios sabe quién ha de creer al evangelio. Por eso dice: siempre en el evangelio, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Solamente son creación, pero más no son hijos de Dios. Pero a los que creyeron en su nombre, a los que recibieron el testimonio, Dios les dio el poder, la autoridad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos viendo quién es el sabio. Y entonces veamos otro ejemplo allá en 1 Corintios 1, versículo 19. ¿Ven? Aquí se hace otra vez también, como en prédicas anteriores se ha explicado la iglesia de Corinto, ¿verdad? Dio un problema, que ellos se envanecieron en el conocimiento y luego querían poner su propio conocimiento por encima del de Dios. Entonces, versículo 19 dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Y esa sabiduría es la terrenal. Le decía el ser humano puede adquirir mucho conocimiento, y a través de ese conocimiento también la sabiduría, es decir, yo la uso, pero para el mal. Esa sabiduría, es decir, les decía, los que dicen tener licenciatura, doctorados, todo eso, el conocimiento que han adquirido
¿Será que lo usa solamente para lo bueno? Por eso es en la sabiduría que él habla. Pues está escrito, destruiré esa sabiduría. Así como ellos se conducen siempre en lo malo, de esos que se dicen ser sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está diciendo, yo no acepto sabiduría terrenal, yo no acepto el entendimiento que proviene del ser humano. Por eso dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los que hacen debates, los que se pelean haciendo debates acerca del conocimiento de la Biblia. Por eso dice, ¿no es lo que ha sido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, en la presencia de Dios, Él dice, evitó que el mundo, dice, conociera a Dios mediante sabiduría humana. Entonces, podemos adquirir conocimiento, de decir, aquí lo que nos quiere decir la Biblia es esto y esto y esto, pero si no va conducido al Evangelio, a la voluntad de Él, es sabiduría terrenal. Por eso dice, en la presencia de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría humana, mas agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la sabiduría del Cristo, de la predicación. Claro, las escrituras nos demuestran, solo que a veces, como quizás vamos rápido, leemos muy rápido, o pensamos que nada más por leerlo ya obtenemos ese entendimiento. No, por eso les decía, yo leí esto, pero aun cuando estaba trabajando todavía seguía meditando en mi mente y me llevaba todos estos versículos siempre para que podamos reflejarlo donde sea que estemos. Versículo 24. Más para los llamados, así como judíos, como griegos, Cristo, poder de Dios. Fíjense, allá Proverbios nos habla acerca de la sabiduría. El apóstol Pablo nos lo confirma. ¿Quién es la sabiduría? ¿Qué dice ahí? Cristo, poder de Dios, y abrázala, ámala, guarda, que podamos guardar el pacto, que podamos reflejar el Cristo. ¿Quién es la sabiduría? El Cristo. Por eso aquí nos lo demuestra. Y seguimos viendo en Colosenses 2:2. Dice, el apóstol Pablo le dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, unidos en el Cristo, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, la sabiduría y la ciencia. ¿En quién están escondidos? En Cristo. El Padre nos da testimonio del Hijo. El Hijo vino a confirmar lo que el Padre habló. En ellos están escondidos todos esos misterios y están en pleno entendimiento. Pero si nosotros sacamos al Cristo, si nosotros nos vamos a demostrar que Jesús es el Cristo, como esa obra de Cristo, solamente tenemos el conocimiento, lo sabemos, mas no tenemos esa sabiduría. En Él están escondidos estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces ahora también en Efesios 1:15, el apóstol Pablo hace una oración. Por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, hablando acerca de la iglesia de Éfeso, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para que ustedes no solamente se queden en el conocimiento, sino que el Padre les pueda dar ese espíritu de sabiduría para que ustedes sepan cómo deben conducirse en el Evangelio, y también de la revelación en el conocimiento de, otra vez, sabiduría y ciencia, conocimiento. Pero entonces, hablábamos acerca también del gozo, ¿verdad? Les decía que allá en Eclesiastés, yo se los voy a leer la segunda parte, ¿verdad? Porque dice, bueno, porque al hombre, dice, que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador que le da el trabajo de recoger y amontonar
para luego ¿qué? Darlo al que agrada a Dios. Entonces, el ser humano puede trabajar acumulando muchas riquezas, tiene un gozo temporal, pero luego viene aflicción. Sí, hemos visto, ¿verdad?, que hay ricos que se sienten vacíos, que a pesar de que tienen riquezas económicas, no se sienten llenos, y luego ellos mismos se quitan la vida, porque se sintieron llenos, no se sentían llenos. Por eso el ser humano puede acumular riquezas, pero puede tener una felicidad, un placer, satisfacción temporal, pero nunca lo llena. Pero entonces, vemos que aún también el Señor Jesús nos dijo, allá en Juan 15:11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Ese gozo, a pesar de las adversidades, es el de Cristo. A pesar de que podamos tener muchas circunstancias en este mundo, de que podamos pasar enfermedades aún a punto de muerte, ese gozo está en nuestro interior. Aunque podamos padecer, el gozo siempre ahí está, porque es el que tiene un propósito eterno. Por eso les decía, el hombre puede acumular riqueza y decir tener felicidad, pero es temporal. Por eso yo le dice, estas cosas les hablé a ustedes, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuándo? Solo cuando nos vaya bien, solo cuando tengamos. El apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación, ya sea que tenga o como que me falte. Para todo y por todo he sido enseñado, pero el gozo siempre estará ahí. Por eso esto les he hablado, para que siempre ese gozo sea cumplido en ustedes. Pero luego también en 1 de Pedro 1, versículo 8, nos demuestra ese gozo. Que cuando yo leí ese versículo, o sea, nosotros solamente a veces leemos la Biblia, decimos, miren, es que hay que tener gozo en las circunstancias, en las aflicciones. Pero cuando yo leía esto, es que el gozo que el Señor nos da va más allá de las circunstancias. Y entonces por eso, entonces yo recordaba, así como cuando la pastora falleció, que tenía gozo a pesar de las enfermedades, a pesar de las circunstancias. Falleció y se dio testimonio de que ella tenía una sonrisa, porque ese gozo interior que sobrepasa todo entendimiento siempre está en nosotros. Y entonces aquí, cuando leí ese versículo, 1 de Pedro capítulo 1:8, bueno, leamos un poco el contexto. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, como se nos dice aquí, esas pruebas vienen como menudo, viene una, pasamos esa, y ahí viene otra. Pero dice, en lo cual vosotros, ¿qué dice? Se entristecen, se afligen, os alegráis, aún ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? La fe en su Hijo. Por eso dice, ¿será que el Señor no nos va a probar? ¿Será que nosotros, siendo hijos, Él no nos va a poner a prueba para ver si nuestra fe está en Él? Si también el pueblo de Israel, cuando les mandó el maná, le dijo, les voy a mandar ese maná para ver si todavía ellos andan en mi ley, para ver si todavía siguen creyendo en mí. Pero ya vemos que no, querían otras cosas. ¿Será que entonces a nosotros, si somos hijos, no nos va a pasar por pruebas? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que lo que le agrada a Dios. La fe en su Hijo es más preciosa que el oro, el cual, el oro dice, aunque perecedero, se prueba con fuego, pero dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Esa manifestación es la sabiduría,
es sabernos andar en Cristo Jesús. Por eso dice, cuando se ha manifestado Jesús, Cristo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Amamos al Señor? ¿Qué dice? El que me ama, mi palabra guardará. Va a retener mi consejo, mis razones. No las va a olvidar, no desampares la ley, como leímos en Proverbios. Guarda, reténla como el mejor tesoro. Por eso se nos decía, es que no hay nada más grande, no hay mejor tesoro que el Evangelio en nosotros. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. Siempre está esa condición, ese requisito, creer, tener fe en Él. Aunque ahora dicen, no lo veáis, os alegráis. ¿Con qué gozo? ¿Temporal? ¿Un gozo circunstancial? Que si tengo, yo me alegro. Que si alguien me da, yo también me alegro. No, eso es perecedero. Os alegráis con gozo inefable, que no se puede explicar, que no podemos comprender, pero que está en nosotros. Al que agrada a Dios le da sabiduría, le da a su Hijo, le da el conocimiento. Por eso es lo que nos dice, vayamos a las Escrituras para que podamos recibir esa ciencia, ese conocimiento de Dios, para que Él nos siga revelando y nos siga dando la sabiduría para poder manifestar, como dice, a Jesús. Para que este gozo esté en nosotros, que es inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin entonces? ¿Por qué Salomón hablaba acerca de esto? ¿Por qué el Padre también le daba acerca de esto? Es que lo principal es conocerlo a Él. Lo principal siempre es el Hijo, que podamos conocerle, para que el gozo de Él esté en nosotros y sea cumplido. Es un gozo inefable, que a pesar de las circunstancias, por eso le decía, no es circunstancial, es relacional, de una relación con Él. A pesar de que podamos pasar diversas aflicciones en este mundo, tenemos ese gozo. Ya ha sido cumplido en nosotros. Para que ese gozo esté en vosotros, dijo el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que el fruto de eso sea la salvación de nuestras almas. Pero entonces, allá en Eclesiastés decía, pues lo contrario de eso, ¿qué era? Mas el pecador da el trabajo de recoger, de amontonar, ¿para luego qué? Para darlo al que agrada a Dios. También es vanidad y aflicción de espíritu, el solamente trabajar sin un propósito, pero no un propósito terrenal, sino un propósito eterno, el cual está en el Cristo. Por eso siempre nos recuerda, si coméis, bebéis, hacerlo todo para el Señor. Por eso más atrás en esto también decía, también he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Será que nosotros, todo lo que produce la tierra, nos pertenece? ¿A quién le pertenece todo eso? Aún por eso, todo lo que hagamos, si comemos, si bebemos, le agradecemos al Señor porque de Él proviene. Y si trabajamos, porque también, podemos trabajar, pero dice, con el propósito eterno siempre, con el gozo inefable, el gozo eterno del Señor, para que podamos comprender. Pero si lo hacemos nada más, así como estos impíos, estos incrédulos, solo vamos a estar ahí recogiendo, amontonando, así como aquella persona que llenó todos sus graneros, ¿verdad? Ahora dijo, ahora sí voy a descansar, ¿verdad? Ya todos mis graneros están llenos. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? ¿De qué sirve que acumulemos riquezas en este mundo si luego no las disfrutamos? Salomón decía, ahí atrás, ¿verdad? ¿De qué sirve el trabajo? Si lo que el ser humano se esfuerza, luego otro lo viene a disfrutar. Si el ser humano, digamos, por decirlo así, nuestros padres, se esfuerzan mucho para tener un hogar, luego ¿qué? A sus hijos les quedan. Y todo lo que podamos tener de lo que nos afanemos, otro va a decir, que este es mi terreno, y luego si se muere, le pertenece a alguien más.
Que este es mi carro, pero esas cosas son perecederas. Y también tiene un accidente, se le acabó el carro. Es que este es mi cuerpo, yo lo quiero cuidar. Tienen enfermedades. Un día estamos. Por eso ahora comprendo que nuestra vida, como dicen, como esa neblina, ¿verdad? Que temprano está, luego sale el sol, ya no está. Fue como la hierba, un momento crece y luego ya no está. Y entonces ahora sí, por eso es, ¿en qué estamos gastando nuestra vida? ¿Cuál es nuestro enfoque? Nada más tener satisfacción temporal aquí en la tierra o en el eterno. Eso es lo que nos está diciendo. Porque si agradamos a Dios con esa fe, Él nos va a seguir añadiendo sabiduría, nos va a seguir llenando del Cristo, para que nosotros menguemos y Él siga creciendo, para que nosotros sigamos muriendo a nuestro yo. Y siempre nos recuerda cuántos días tenemos que tomar, como dice, esa cruz, ese madero, esa estaca de la ejecución. Todos los días, como que si hoy fuese el último, como aquellos dicen, que se disfrutan en Él, sea como que no lo disfrutasen, como que los que lloran, como que si los que no llorasen, ¿verdad? Porque en este mundo perecederá. Pero dice, pero si queremos seguir el camino del pecador, solo vamos a tener trabajo. ¿Y qué dicen? Y ese trabajo que da fatiga, molestia, afán, el corazón no reposa. Pero si comprendemos el propósito eterno, vamos a poder hacer todo esto, ya sea que comamos, bebamos. Dice, también he visto que eso es de la mano de Dios. Estamos en nuestros lugares, no tenemos diferentes identidades, siempre estamos en Cristo, lo hacemos como para el Señor, porque de Él proviene todo eso. Pero luego, ¿de qué le sirve al incrédulo trabajar y recoger y amontonar si luego no lo viene a disfrutar? Por eso Él dice, he comprendido que eso es vanidad. Solamente aflige nuestro espíritu. El trabajo, todo eso, preocuparnos por esas cosas, solo aflige al espíritu. Pero ¿qué dice? Hacer morir las obras de la carne. ¿Y cómo hacemos morir esas obras de la carne? Nada más sometiéndonos a la obra del Espíritu Santo, que nos guía siempre a toda verdad y que nos hace ver la obra del Cristo. Por eso esa obra del Cristo que ha sido consumado, como lo decía la hermana, solamente quizás lo sabemos, pero si la sabiduría está en nosotros, vamos a vivir ese consumado. Entonces ya disfrutamos todo esto, de decir, ahora yo sé que todo esto va de la mano. Si tenemos familia, ahora lo disfrutamos en el Cristo, porque también cuando Él dijo, el Señor Jesús, el que no dejare padre, madre, hijos, su familia, sus posesiones y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero luego allá el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Hombre, a su padre y a su madre. También los padres no den motivo de ira a sus hijos, mas instrúyalos en el camino de la verdad. Entonces ahí está la contraparte. Si ahora lo hacemos con el propósito de Cristo, vamos a poder honrar a nuestros padres. Los padres van a poder instruir a sus hijos. Vamos a poder disfrutar todo lo que el Señor nos ha dado en esta vida. Por eso también hay en 2 Corintios que dice, pues si a Cristo vimos en la carne, no lo vemos así. Y si aún a las personas lo vemos en la carne, ya no la vemos así. Por eso podemos disfrutar a la familia en el Cristo. Podemos disfrutar de nuestro trabajo en el Cristo, con el propósito eterno. Pero si está el propósito nada más terrenal, solo lo va a añadir fatiga. Y luego todo esto que acumulemos lo va a venir a disfrutar otra persona. Y nosotros nos esforzamos tanto que nos deseducamos de lo eterno. Y luego, por eso dice, buscarlo mientras pueda ser hallado. Esta vida no solamente es trabajo, esta vida no solamente son placeres, sino es para estar en el propósito del Señor. Por eso espero que así como el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, que nos pueda dar ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos cómo debemos conducirnos, para que sepamos cómo debemos vivir en el Cristo. Y eso pues, es lo que el Señor me daba cuando escuchaba el hermano Moisés
predicando acerca de Eclesiastés, porque a él le gusta hablar de Eclesiastés, vanidad y aflicción de espíritu, pero veía esto, la sabiduría, la ciencia, el saber es muy diferente al creer y a reflejar, a manifestar al Cristo en nosotros. Pero que el Señor, pues, bueno, que nos dispongamos a recibir la ayuda del Señor. Pónganse bien, vamos a orar. Porque yo sé que ya se cansaron de estar sentados y yo de estar parado. Amén, vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de seguir siendo edificados, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho todos esos años atrás, Señor. Que si te vimos en la carne, Señor, te agradecemos, Señor, por esas personas que pusiste para nuestra instrucción, esas personas que tú pusiste, Señor, que se dispusieron para poder dejar todo, Señor, y ahora poder conocerte, Señor. Pero sabemos que es un propósito tuyo para que pudiésemos conocerte, para que pudiésemos recibir esta ciencia, este conocimiento. Pero no solamente nos queremos quedar en esto, queremos adquirir tu sabiduría, Señor. Así como decía Santiago, si somos faltos de sabiduría, podamos pedirla, Señor. Que podamos saber cómo reflejarte a ti. Que por esos frutos, Señor, se van a dar cuenta de que somos tus discípulos. No es necesario andar diciendo que nosotros somos discípulos tuyos, Señor, sino que los propios frutos van a hablar, Señor. Así como la iglesia primera, que en Antioquía le llamaron cristianos por primera vez, no porque ellos, Señor, se dieron a conocer de que ellos eran cristianos, sino porque no dejaban de enseñar en el templo y por las casas que tú eras el Cristo. Y entonces por eso se les llamó cristianos, porque replicaban al Cristo. Que eso también pueda estar en nosotros. Por eso damos esa sabiduría, ese discernimiento, para que podamos llevar tu palabra como es debido, Señor. Para que no nos jactemos, Señor. Para que no hayan esos celos amargos en nosotros, esas contiendas. Porque esa sabiduría no es la que proviene de lo alto. Queremos la tuya, que es pura, Señor, que es benigna, que es buena y que es llena de misericordia, para que podamos tener esta salvación. Por eso te agradecemos y oramos por todo lo que tú nos das, por todos los recursos, para que tú lo puedas añadir a nuestra vida, pero que también esa sabiduría esté en nosotros para saber cómo llevar estos recursos. Te agradecemos por los alimentos que tú nos das, que podamos siempre hacerlo con acción de gracias, Señor, reconociendo que tú nos das todo, que todo proviene de ti, pero siempre sabemos que si todo proviene de ti, queremos regresarte todo lo que tú nos has dado, Señor, que es obedeciendo a esta fe, agradándote, Señor, con esta fe de tu Hijo y de su obra como el Cristo. Por eso te agradecemos este día de que vamos a seguir siendo edificados, exhortados, pero también consolados con tu palabra, porque este gozo ya ha sido cumplido en nosotros, este gozo inefable, Señor, de saber que tú ya viniste y que consumaste esta obra con el Cristo y que sabemos que un día estaremos contigo. Por eso este gozo, Señor, que siempre se siga cumpliendo en cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias. Te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén. Amén.